usabilidad de esa opción de agregar. Entonces, cabe mencionar de que el día de hoy vamos a combinar código de diferentes formularios, es decir, yo aquí voy a tener el botón, pero solo se va a encargar de llenar un objeto, y en otro lado nos vamos a encargar de llenar la información o procesarla. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al formulario 1 y vamos a agregar un menú. En la parte superior derecha tenemos las propiedades, pero si yo quiero ingresar a las propiedades del formulario y las opciones, hay algo llamado Toolbox, está aquí. Si no les aparece, recuerden de que se pueden ir siempre a ver, y dentro de ver van a buscar donde dice Toolbox o cuadro de herramientas. Con Control Alt X les debe aparecer. Bueno, ya que estamos acá, hay que agregar un menú que nos lleve a los formularios que vayamos a crear. Entonces busquemos acá, menú. Hay dos tipos de menú. Está el Context Menu Strip y está el menú Strip. El que ustedes van a agregar es este que se llama menú Strip. Lo colocan aquí y allí automáticamente te aparece una pequeña opción. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner a esto nombre alumnos. Luego acá vamos a colocar agregar alumno. Editar alumno. Creo que por ahora con eso está bien. Podríamos todavía colocar uno de buscar alumno. Ok, pues ahí ya tengo mis opciones. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ir, por ejemplo, al primer formulario? Si voy a este formulario que tengo aquí, entro al código, creo que vean de que se llama agregar alumno. Entonces, acá hago clic sobre el menú, hago doble clic sobre agregar alumno y automáticamente me crea un tooltip. Un objeto acá me va a crear un método, perdón. Y este método tiene la capacidad de procesar lo que sea cuando se haga clic sobre la opción seleccionada. En este momento a mí lo que me sirve es que cuando yo presione clic aquí, me lleve a este formulario. Entonces acá le voy a decir que con un using vamos a crear una variable que se va a llamar agregar alumno, por ejemplo, o solo agregar. Y esa va a ser una nueva instancia de la clase que se llama agregar alumno, que es la clase que tiene este formulario. Ustedes se van a la parte superior, así se llama. Esta es la clase. Es una clase parcial que se llama agregar alumno. Me regreso acá. Y a esta clase de agregar alumno, quiero que vean que por defecto se le crea un constructor. El constructor actualmente está vacío, no tiene nada. Entonces, yo voy a crear acá una propiedad privada que se va a llamar FRM principal. En todo caso, va a ser del tipo de este formulario. A este formulario nos falta que aquí agregar alumno, pues digamos que le vamos a pasar algo, por ejemplo. Lo comentamos y en lugar de hacer todo lo que estaba haciendo aquí completándome la vida, se vamos a comentar también. Ya no hay errores. Lo que voy a hacer es de que a este form 1 le voy a cambiar de nombre. Entonces, todos estos cambios que yo estaba haciendo manualmente, él tendría que hacerlos. Entonces, hago clic derecho, name, formulario principal. Y me dice, ¿deseas sobreescribir en todo el proyecto form 1? Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, abro acá, no hay errores, me voy acá, ya lo cambió. O sea, ahí ya hizo el cambio. Yo me estaba complicando demasiado la vida con algo que se puede hacer de forma automática. Entonces, siguiendo acá lo que estábamos haciendo, me voy al código de esto
Y aquí ya puedo entrar a esta parte del código. Entonces, dentro de agregar alumno, que es lo que ya tenía previamente hecho, yo voy a crear una instancia de formulario principal. Este de acá. Le voy a colocar de hecho así. FRM principal o formulario principal. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo ya tengo declarado el formulario principal en otro lado. Necesito decirle a este método de agregar alumno que cuando él inicie, o sea, en su constructor, él tenga la capacidad de procesar los métodos que están en el otro formulario. Dicho sea de paso, vamos a usar los métodos que están aquí, estos de acá, que sean públicos obviamente, dentro de este formulario de acá. Entonces yo le voy a decir que cuando inicie, se le va a pasar un formulario principal y le vamos a poner el form principal. Y a la propiedad que acabamos de crear, o sea, esta propiedad de aquí, le vamos a agregar lo que viene inyectado a través del constructor. Y por ende, ahora, por ejemplo, si yo tengo métodos públicos en el formulario principal, cualquier método público acá, lo puedo utilizar del otro lado. Solo deben recordar que, como ahora modifiqué el constructor, cuando yo llame a agregar alumno, él está esperando que yo le pase un parámetro. Vamos a agregar también otro constructor de vacío. Y, por ende, como está vacío, ya no me obliga a pasar un parámetro. En ese caso, yo sí quiero pasar un parámetro, así que vamos acá. Y cuando yo ponga acá esto, me aparecen dos opciones. La primera, que no lleva ningún parámetro, y la segunda, que lleva el formulario. Obviamente, como el formulario lo que lleva es el formulario principal, y yo ya estoy en el formulario principal, simplemente escribo la palabra this. Ya con esto yo me aseguro de que él va a tener la capacidad de mostrar la información. ¿Para qué más tengo que hacer? Ya que estoy allí, le tengo que decir de que yo le voy a pasar el formulario del mismo, o sea, el formulario principal, y que a este objeto que se llama agregar, le coloque la opción de mostrar, al show, como es un cuadro de texto o un cuadro externo, un show dialog. De hecho, si ustedes se van a show dialog, quiero que vean acá que por polimorfismo me aparecen varias opciones. Me aparece la opción principal, que es la básica, la que hemos usado, y me aparece otra opción que dice que te permite agregar ciertas cosas. Puedo agregarle un owner, o sea, indicar exactamente en dónde es que se va a mostrar en pantalla. Vamos a dejarlo por defecto y le voy a poner aquí mi breakpoints y voy a ejecutar. Entonces, alumno, agregar alumno. Entra acá. This es el formulario principal completo. Con todo lo que tenga aquí, todo lo que sea público y privado. Pero cuando yo llego a agregar alumno que está en el otro lado, yo sé que lo voy a indicar acá, yo lo estoy pasando. Entonces, después lo estoy asignando a esta función que yo creé. Perdón, que se fue a detalle y eso no nos importaba, pero vamos un poco rápido aquí. Ahí ya hice la asignación. A mi variable local que se llama formulario principal, le agregué como parámetro el formulario que viene del otro lado. Y por ende cualquier funcionalidad de ese formulario. Bueno, ¿qué más? Ahora yo sé que del lado del formulario que se llama agregar alumno, yo puedo usar cualquier cosa que esté del otro lado. Entonces voy aquí a agregar alumno, voy a hacer doble clic y aquí me voy a encargar de este lado de agregar algunas cosas. Por ejemplo, yo sé que tengo un objeto, un modelo que se llama alumno, que tiene exactamente los datos y parámetros que yo previamente había agregado. Entonces,
Me regresa al formulario de agregar alumno en el botón. Aquí tengo esto. Voy a crear un método que se va a llamar agregar alumno o agregar nuevo alumno, por ejemplo. Como no existe aquí, lo creo en tiempo de ejecución. Él automáticamente lo va a generar de forma privada. Y yo le voy a decir de que tengo un alumno. Obviamente debo hacer la importación del modelo. Como decimos. Alumno se va a llamar nuevo alumno. Igual mío, alumno. Y aquí tengo que poner las propiedades que yo quiero. Recuerden que este de acá tiene, o este de acá, el ID, no lo voy a pasar porque lo coloqué como nula, o sea, no es obligatorio que lo pase. De hecho, puede ir nulo, pero el carnet y el resto de cosas sí. Aquí yo puedo colocar, esta es una manera de hacerlo. Yo podría colocar la propiedad, por ejemplo, la primera que es carnet, y luego colocar el valor, si yo quisiera hacerlo así. O podría simplemente pasarle a los parámetros, que podrían ser, por ejemplo, de una vez el carnet, de una vez el primer nombre, etcétera. Entonces, la otra opción es hacerlo así. Cuando yo lo hago así, le pongo un punto y coma al final, se hace de forma de clave valor. Entonces yo puedo decirle carnet va a ser igual. Recordemos que si me voy aquí al alumno, el carnet es entero. Y todo lo que yo reciba en un formulario que tenga un textbox es un string. Así que debo hacer una conversión. Digo que va a convertir a un intervalo de 32 bits, lo que esté en txt carnet.text. Luego, en el primer nombre, le digo de que lea lo que está en txt primer nombre, punto text. En el segundo nombre, le digo que lea lo que está en el txt segundo nombre, punto text. En el segundo apellido, en todo caso, primer apellido, le digo que lea lo que está en el txt primer apellido, punto text. Lo mismo para el segundo apellido. Segundo apellido es igual, txt segundo apellido, punto text. El teléfono celular, no me recuerdo si lo pegamos, vamos a ver aquí el uno. Teléfono casa. Veamos en la base de datos, aquí la tengo abierta. Base de datos. No recuerdo el nombre que le colocamos a esta base de datos, la verdad. Déjenme ver. Consulta, sí creamos la base de datos, ¿verdad? Sí, ingeniero de la demo Sí, PO. ¿Demo qué, perdón? Demo POO. Udeo 2022. Sí, cierto, recuerdo que sí la creamos, pero... Y no me recuerdo haberla eliminado. Entre Word. ahí está Inge, abajo de Daludeo. Ah, sí, perdón. Siento es que todavía no he agarrado señal totalmente en Java. Estoy un poco adormentado. Yo recuerdo que si habíamos agregado el objeto del celular. Y bien está. Lo que pasó fue que en el código no lo agregamos. Y aquí faltó en el código agregarlo. Entonces el celular, eh, creo que también es un número entero. Veamos el diseño. Celular que también es entero. Bueno, ahí está. De hecho, creo que en el form seguramente tampoco lo agregamos. No. Esto está sencillo. Aquí vamos a copiar, pegar. Vamos a poner los parámetros por acá. Corremos estos dos.
y ese acá. Se llama el celular. Y este se llama TXT celular. Celular. Bueno, vamos acá. Ya me había asustado, de repente que no lo había agregado. Celular es igual a TXT, celular.txt. Y el último, el teléfono de casa, es igual a TXT, teléfono a casa, punto text. Hay alguien que me diga por qué está marcando ese mensaje de error. Porque es Porque no está un demo. convertido. Exacto. Perfecto. Esa es la respuesta. No está convertido. Pues hago un convert.toInt. Y lo quité, pero me voy a poner pues, el teléfono a casa. Ahora, y quiero que vean algo más ahí. Algo bien importante que se puede mejorar. Si bien es cierto, eso de acá ya funciona. O sea, eso ya es un objeto que se mandó al alumno que hace eso. Pero quiero que vean de que aquí me aparecen 3 puntos. Cuando aparecen esos 3 puntos, significa de que hay una forma de mejorar el código. Entonces, si yo me voy aquí a la bombilla, dice que puedo descartar el campo, que en lugar de llamarse alumno, no alumno, bla, 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 se coloque así. O él me propone un par de cosas más. Por ejemplo, si me voy por esta opción, simplemente lo hace así. Este objeto, ahora sí. De hecho, a mí no me gusta porque me parece un poco difícil de leer. Lo vamos a dejar así, tal cual está ahorita. Bueno, recapitulando y para que ustedes puedan copiar es, primero que todo le cambiamos el nombre al formulario que se llama form 1. Todo le pusimos el nombre form principal. Creamos un menú. Recuérdense que hay 2 menús. Entonces se van acá, hay 2 menús. Uso un menú strip. Lo arrastran, lo ponen y cambian las cosas. Entonces creamos ese menú strip. Y después de crear ese menú strip, lo que hicimos fue simplemente aquí poner los valores. Hacemos doble clic en este objeto. Nos crea un método y en este método escribimos este código para poder pasar este formulario como tal, o sea, formulario principal, a agregar al alumno. En agregar al alumno modificamos 2 cosas. Creamos 2 constructores. Uno vacío, que es el que está por defecto, y el otro que recibe el formulario con su propiedad privada. Luego simplemente dentro del botón de la ejecución de agregar al alumno, creamos el llamado a este método. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, chicos, continuamos. La intención entonces era siempre de que de este lado, el formulario de agregar alumno, tuviésemos la capacidad de utilizar algo que existiese en el otro lado, en el formulario principal. Entonces, vamos al formulario principal y cerramos un rato este de acá. Y dentro del formulario principal, nos vamos a encargar de hacer un método que tenga la capacidad de procesar un alumno y que tenga la capacidad de guardar ese alumno en la base de datos. Y de paso, pues también de mostrarlo físicamente acá. Para mostrarlo acá, sencillo, vamos al toolbox, agregamos un grid view. Dar grid view se llama acá. Lo ponemos por acá. Lo hacemos un poquito grande. Y aquí vamos a guardar la información. Entonces, vamos al código nuevamente y vamos a crear un nuevo método. Este método va a ser público porque es necesario que lo podamos accesar desde afuera. Se va a llamar agregar alumno y va a decir como parámetro un alumno. Un alumno. Obviamente hay que importar también el modelo acá. Entonces, acá internamente vamos a hacer 2 cosas. Primero, llenar el formulario. En el formulario, perdón, nuestro nuevo objeto que es ese grid que acabamos de colocar, este de aquí. Y luego de eso, voy a hacer todo esto que está aquí y demás para que no esté estorbando. Este también. Luego de eso, lo vamos a almacenar en la base de datos. Bueno,
Para llenar el formulario tenemos varias opciones. Lo llenamos, leemos de la base de datos, lo cargamos, o hacemos un objeto que en tiempo de ejecución tenga la capacidad de almacenar eso. Nos vamos a ir por la segunda opción. Vamos a crear de forma privada un stack. Recuerden que un stack es una pila de tipo alumno, que se va a llamar pila alumno. Esto no lo explico en detalle porque ya lo vimos en los cursos previos. Es una instancia de pila alumno. Nada, entonces, a pila alumno, cada vez que se reciba un alumno, se va a hacer un push de este objeto, obviamente, que recibimos. De cualquier lado, o sea, no solo desde un formulario. Luego, haremos un binding source. Recuerden que el binding source, y que aquí no nos va a aparecer posiblemente porque hay que importarlo también, tiene como objetivo principal ser un intermediario que tendrá la capacidad de poder procesar información, guardarla. Vamos a poner la herramienta BS igual a una nueva instancia de binding source. Ahí está. Entonces, al binding source le voy a agregar como fuente de datos la pila. Pila alumno. Y el grid view, el nombre por cierto, vamos a ponerle un nombre a este grid view. Vamos a ponerle solo GB de grid view. Principal podría ser alumno, mejor alumno. Grid view alumno. Alumno. Otra, al grid view alumno, le vamos a colocar como data source nuestro binding source y le vamos a decir que se refresque. Ok, hasta ahí nada del otro mundo, solo estamos creando un alumno y procesándolo del otro lado. Esto lo podemos simplificar así. Bueno, probémoslo. Nos vamos a acá, ejecutamos. Aquí, agregar alumno. Entonces, para probarlo, yo sé que esta opción, esta propiedad de formulario principal, es una instancia del otro formulario. Entonces, yo puedo ingresar a cualquier parte del código dentro del formulario principal siempre y cuando esté público. Tengo esta opción, puedo agregarlo directamente, puedo entrar a él si yo quiero hacerlo. Entonces, yo puedo, si quiero, desde el formulario 1, ir y procesar lo demás en el otro formulario. Entonces, vamos a hacer algo. Me voy acá, cuando haga clic aquí, aparte de agregar alumno, le voy a decir que dentro de agregar alumno, yo también necesito que el formulario que yo creé, que se llama formulario principal, llame al método que se llama agregar alumno. Y que le pase como parámetro el alumno que yo acabo de crear, que se llama nuevo alumno. Y que, dicho sea de paso, cuando esto pase, cierre el formulario actual, o sea, lo que tenemos dentro que es el formulario principal. Vamos a poner aquí un breakpoint. Vamos a ejecutar. Alumno, agregar alumno. Recordemos, recibe como parámetro esto. Lo muestra, solo que lo muestra en uno de mis otros, monitores. O sea, agregamos a alguien donde usted está al azar. Vamos a ver aquí. Señor Lima, a usted lo vamos a utilizar de ejemplo. Tendríamos que el señor Lima es esto, Eric, no me recuerdo el segundo nombre, pero vamos Fernando. Lima. Humberto, ingeniero. Humberto, y el segundo apellido. Es Lima. único apellido, ingeniero. Ok, entonces, este señor está muy bueno. Vamos a ver, primer apellido, segundo, le dejamos ese obligatorio. Vamos a ponerle uno inventado para mientras, luego cambiamos eso. Lima, vamos a poner. Digamos que este es su número de celular y este es el número de teléfono de casa. Vamos a agregar. Ya lo agregué y aquí está mi objeto que se llama alumno con las propiedades del señor Lima. Todas.
Obviamente el ID es nulo y es nullable por defecto. Así que ahora le digo al formulario principal de que llame al método que se llama agregar alumno. Que se esté aquí, hago una inserción del objeto en la pila, se le agrego el data source, lo refresco y cierro el formulario. Ahora me regreso acá y voilà, ya está el señor Lima insertado. Hasta ahí nada del otro mundo, eso ya lo vimos de hecho en los cursos pasados. Ahora yo necesito que cuando se vaya a agregar alumno no solo inserte la información así, como está ahorita, muy bonito y todo, lo hace pero sin tiempo de ejecución. Yo necesito que lo haga directamente en la base de datos, que es al final lo que tiene como objetivo este curso, aprender a hacer las inserciones a nivel de base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Para conectarme a la base de datos, yo necesito solamente saber un par de cosas. Que un usuario, que una contraseña, que esto, que lo otro. Entonces, primero que todo, yo dentro del formulario principal voy a crear otro método privado. Este método va a ser void, o sea, no tiene tiempo de ejecución ni nada, y se va a llamar agregar alumno de, o sea, de base de datos. Voy a decir como parámetro también un alumno. Voy a llamar alumno también. Entonces, ¿qué necesito yo para conectarme a una base de datos? Primero, algo llamado connection string, que lleva el servidor, la base de datos, el usuario, una contraseña de ser posible si hubiese. Ok, entonces primero que todo, yo le voy a decir que a un using. Vamos a utilizar el objeto que se llama SQL connection. Connection. Vamos a poner con con y va a ser una nueva instancia de SQL connection. ¿Por qué SQL connection? Porque simple y sencillamente es la base de datos a la que nos vamos a conectar. Y aquí hacemos la importación de system.data.sql client, que está aquí. Ok, ya con esto tengo una instancia de la conexión. Tenemos el paso que es connection string. Le digo al connection de que me genere un connection string. Esto va a ser igual a lo que tenga acá. Ojo, que cuando yo tengo, por ejemplo, una base de datos, tengo que saber cuál es el servidor, si tiene contraseña, cómo se llama en todo caso la base de datos y un montón de cosas más. Pero este connection es que puede que lleve caracteres especiales. ¿Por qué? Por ejemplo, como ustedes sabrán, cuando uno crea una contraseña, la contraseña tiene que estar fuertemente tipada y algunas cosas puntuales, como lo son que tenga una mayúscula, una minúscula, un número, un símbolo o cualquier cosa. Entonces, para que esto no lo detecte como un error, yo le coloco al principio una arroba. El arroba lo que va a hacer es permitirme cualquier valor internamente y tomarlo como un string. Él lo va a autocastear. Es prácticamente como que una vía de escape para que me dé errores que no deberían de pasar. Bueno, primero de todo tengo que decir cuál es mi servidor. Server es igual. Entonces me voy acá. No hay problema. Acá, y derecho, propiedades. Y el server se llama White Desktop. Pero, si ustedes ven cuando se conectan, y derecho a conectar, aquí aparece con ese nombre, server name. Entonces, así mismo lo pueden dejar ustedes. No se compliquen la vida. Le dicen de que ese es el server name. Y acá se puede quedar con un slash. Luego le voy a decir cuál es la database o base de datos. Yo andaba perdido con el nombre, y por ahí ustedes me ayudaron, y se llama así, demo PO UDO 2222. ¿Qué más necesito? Decirle que si desea confiar en la conexión o no. Entonces digo que le pase como parámetro un trusted connection y que le ponga por defecto true. Ok, entonces ahora, después de eso, el otro paso es abrir la conexión. Yo ya tengo preparado el script para que se inicialice, pero necesito probar que funcione. Necesito hacer un open. Otra cosa que necesito hacer es, yo tengo que asumir que el código no siempre funciona, entonces voy a usar un try catch. Recuérdense que try es de intento y catch es de tomar o agarrar.
Un ejemplo claro sería cuando están viendo fútbol de la NFL, o sea, fútbol americano, y dicen, tengo un catcher, el catcher es el encargado de agarrar la pelota. Entonces acá pasa lo mismo. Este de acá, le vamos a decir que se va a llamar ahí la excepción. Si falla algo, ese es el encargado de procesar eso que falló. Pero ese es el encargado de intentar hacer algo. Entonces no sabe más que lo hagamos así. Ahora, agregar alumno, yo le voy a decirte que después de que le voy a decir alumno, lo puso dentro de todo el contexto de subir un source y lo metió al review, que llame al objeto que se llama agregar alumno. Y así de hecho, de paso, probamos si la condición funciona, que la condición a veces tiende a ser un dolor de cabeza. Vamos acá, de nuevo, agregar alumno. Ahora sí me voy a inventar uno, el número que sea, me voy a poner a mí mismo. No tengo idea de cuál es el teléfono en mi casa, pero colocamos uno, agregar, está por acá, y aquí, está por acá. Tenemos la conexión, aquí dice conexión es igual, bla, 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 y le damos open. Uf, buenísimo. Significa que la conexión se abrió. Si voy aquí, quiero que vean de que tienen un par de cosas. Primero que todo dice, ¿cuál es el estado actual? Abierto. ¿Cómo se llama el servidor? Localhost SQL Express. ¿Cómo se llama la base de datos? Tenemos SQL, bla, bla, bla. Entonces yo ya tengo mi conexión abierta y por ende yo ya puedo utilizar esa conexión para hacer la inserción de la información. Ahora bien, para insertar la información en la base de datos, yo necesito saber un lenguaje que se llama SQL. La traducción literaria es lenguaje estructurado de consultas o Structured Language. Pero, como este curso no es de base de datos, yo les voy a enseñar lo básico para cada cosa. Primero que todo, pues, me gusta usar este cliente SQL porque tiene generadores de código, lo cual hace que ustedes se ahorren tiempo. En mi caso, yo no lo hago con el generador, lo hago manual, porque es más rápido para mí, pero ustedes pueden usar la opción que les vaya bien. Van aquí a la base de datos, se van a donde dice debe alumno, hacen un clic derecho y se van a donde dice script table as, o generar un script de la tabla como, y se dan la opción de inserción, y le dicen que lo habla en una nueva ventana. Entonces, ¿qué va a hacer él? Les va a decir insertar, y se dan cuenta aquí pone en lista las opciones. Todas las propiedades que tenemos aquí en la tabla las pone aquí. La de carnet es la primera. ¿Por qué omite la primera aquí, la de ID? Porque él sabe por defecto de que ese ID es autogenerado, entonces por ende no lo tiene que poner en el nombre. Esa es una opción de inserción. La vamos a probar de una vez. Miren, pues, vamos a poner aquí que el carnet es este de acá, 1, 2, 3, para tener control. Luego que el primer nombre, vamos a poner a Marielos, que es María. Y el segundo nombre, que es de Los Ángeles. El primer apellido, no recuerdo, Cañagua dice acá. El segundo apellido, no me lo sé, vamos a poner Altán, por ejemplo. Luego viene el teléfono celular. Y último, el teléfono de casa. Yo puedo omitir este go de acá y omitir este go de acá y solo ejecutar esto. Creo que vean que actualmente hay dos. Presiono F5 y dice una fila ha sido afectada. Actualizo acá y ya hay 3. Entonces aquí ya tenemos 2 veces a María. Y la vamos a dejar ahí porque después cuando hago la actualización, yo voy a venir y voy a cambiar lo que venga en este ID. Entonces cambiamos de nuevo a la compañía. O si no, cambiamos este de acá. Vamos a ingresar otra vez a Enrique. Hay otra forma de hacer la inserción más corta. Puedo copiar esto y en lugar de decirle que inserte todo esto, solo puedo colocarle el nombre de la tabla. Puedo decir insertar dentro de este de acá. Solo le pongo los valores. Digamos que va a ser de nuevo José Enrique Pineda Samayor.
Enrique Pineda. Cambiamos el número de teléfono, ahí por algo al azar, el otro también, y lo insertamos, y ahí está. De las dos formas ya tenemos dos. ¿Cuál es la lógica de la inserción? Lleva primero las palabras reservadas, y la voy a colocar aquí en el código para que les quede. Este es digamos que se llama una query de inserción. ¿Verdad? Es insert into tabla, queremos campos, separados por coma, valores, valores. La otra opción es insert into tabla, values, aquí los valores. Obviamente hay algo que tienen que tomar en cuenta. Esta opción es perfecta cuando yo, por ejemplo, bueno, yo sé que uno de estos, el segundo nombre es nulo, en caso de algún compañero que no tenga segundo nombre. O en el caso del señor Lima, que justamente no tiene segundo apellido, lo podemos usar perfectamente. Entonces digamos que su carnet es este, que se llama Eric Humberto Lima, y no tiene segundo apellido. O sea, no tiene esa fila de acá. Entonces yo le digo, mira, él no tiene segundo apellido. Como es nulo, me debe permitir insertar. Entonces, ¿qué va a pasar? El señor Lima va a aparecer sin el segundo apellido. Este ejemplo no quedó perfecto. Ahora, si yo utilizo esta vez todo o nada, este otro de acá es algunas opciones sí, algunas opciones no. Uno de sí. De hecho, esto se los voy a colocar en el grupo de WhatsApp de una vez. Déjenme un segundo. Ahora, creo que le pusimos otro nombre. Hora 3, programación. Y hora 3. Ahí está. Ok. Entonces, ahora hay que emular esta inserción. Yo me voy por esa opción que es la más fácil. No me gusta complicarme la vida. Entonces, me voy aquí. Y voy a hacer ese query de inserción. Lo voy a preparar para luego parametrizarlo y llenarle los datos. Entonces, acá únicamente voy a hacer un SQL command. Voy a llamar insert command, porque es una inserción. One new SQL command. Aquí, recuerden, es un insert into una tabla que se llama alumno y los valores. Yo voy a crear aquí una lista de valores. No me gusta complicarme la vida, como siempre. Entonces, yo voy a copiar los valores de esto. Yo sé que los valores tienen que tener exactamente el mismo nombre que las propiedades. Voy a ser un poco pequeño solo para términos de copiar y pegar. Y yo le voy a decir que cada valor aquí va seguido de un... Vamos a ir concatenando acá. Va seguido de un arroba, por ejemplo. Arroba el valor, coma. Arroba el segundo valor, coma. Y acá vamos un salto de una vez. Arroba otro valor, otra coma. Porque está lento y eso que este teclado está lento. Primer apellido. Segundo apellido. Celular. Lo último, el teléfono de la casa. Y de último, aparte de hacer este comando de extracción, le paso la conexión. Voy a utilizar. Luego, el otro paso debería ser agregar parámetros. Igual to replace, no. No sé qué pasa acá. En los parámetros es similar. Yo le digo al insert command
le agregué un parámetro. Ese parámetro es una nueva instancia de SQL parámetro. Lleva clave y valor. La clave es el objeto que pusimos aquí. El valor es el objeto que vamos a leer. O sea, alumno.carnet. Aquí su tarea va a ser llenar el resto de valores. Ok. Bueno. Actualmente solo avanzamos en algunas cosas. Les voy a dar tiempo de copiar esto. Recuerden que aquí solo pusimos esto de acá y aquí. Vamos a quitar este. Y aquí sí pusimos más código. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo todo claro? Esa tarea donde dice llenar el resto de parámetros. Así, la verdad que aquí falta agregar primer nombre, segundo nombre, etcétera, aquí abajo. O sea, tienen que replicar esto de acá con los demás parámetros del objeto alumno. ¿Quedó claro? No, me confundí. Lo que pasa es que, mira, pues aquí tenemos la inserción y este es un parámetro, este es otro parámetro, pero yo después tengo que decirle a ese parámetro que ahora le voy a asignar. Entonces, suponete, yo tengo el carnet y después tengo el primer nombre. Entonces le voy a decir, duplico este de acá, que se llama primer nombre. Entonces le voy a decir que esa es la clave, o sea, esa que está aquí. Y el valor de esa clave va a ser lo que venga en el objeto alumno, en su campo, primer nombre. Y así sucesivamente para el resto. Ah, ahora ya. Gracias. Ok, entonces les doy tiempo de copiar esto y me hacen saber cuando hayan terminado, por favor. Bueno, chicos, les voy a pasar el código a través del grupo de WhatsApp. Por favor, queda como pendiente de lo que resta de la clase, tratar de agregar el resto de parámetros. Son solo 5 los que hay que agregar. Y la siguiente semana, pues, hacemos la inserción. Puede que nos dé tiempo de una vez de hacer la edición. Luego vamos a hacer la eliminación, luego la lectura, luego vamos a combinar todas ellas en un solo formulario. Hasta acá los dejo. Les deseo buen día a todos. Así que feliz día. Igualmente, buen día. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Feliz día, ingeniero.